Bienvenidos a la segunda parte del capítulo 63 del Tratado de Fisiología Médica, Guyton Hall, edición número 14. Empezamos entonces con este segundo video del capítulo 63, en el cual vamos a tratar el control hormonal de la motilidad intestinal, los movimientos de propulsión, también denominado peristaltismo, movimientos de mezcla o de segmentación, el patrón peristáltico, ley del intestino, flujo sanguíneo intestinal, anatomía de la irrigación gastrointestinal, efecto de la actividad intestinal y factores metabólicos, y por último, el mecanismo de flujo a contracorriente. Entonces empezamos con este video hablando del control hormonal de la actividad gastrointestinal. Bien, entonces aquí tenemos un cuadro que nos da Guyton, ¿no? Tenemos acá 5 hormonas: la gastrina, la colecistocinina, la secretina, el péptido insulinotrópico y la mutilina. Para poder recordar de una manera más fácil cuál es la célula que secreta tal hormona, pues vamos a referirnos exactamente, vamos a enfatizarnos en gastrina, secretina y motilina. Estas tres, sus células empiezan con su inicial. En este caso, la gastrina secretada por las células G, gastrina, la secretina por las células S y la motilina por las células M, obviamente de motilina. Entonces, eso solamente para ayudar a recordar las células que la secretan. En el caso de la colecistocinina y el péptido insulinotrópico, también denominado péptido inhibidor gástrico, va a ser célula K para el péptido insulinotrópico y la célula I para la colecistocinina. De estas 5, la única que actúa en cuerpo gástrico, obviamente, es la gastrina, ¿no? Más específicamente en el antro. Entonces, vamos a empezar con lo que es la gastrina. En primer lugar, la gastrina, secretada por las células G del antro del estómago, por su mismo nombre que es gastrina, también se secreta en el duodeno y en el yeyuno. ¿Cuál va a ser el estímulo para que estas células secreten esta gastrina? No menciona Guyton: proteínas, distensión y estimulación nerviosa. Ahora, vamos a enfatizar exactamente en distensión. ¿Por qué? Porque digamos que es el principal. Cuando comienza a llenarse el estómago, aquí vamos a dibujar el estómago, tenemos el esófago, y aquí tenemos el estómago. La distensión se produce cuando ingerimos algún alimento y este alimento llega al estómago y produce obviamente que el estómago se estire, ¿no? Se expanda. Eso se le denomina distensión. Esta distensión va a producir que las células G liberen gastrina y esta gastrina va a producir un aumento ¿de qué? De la motilidad del estómago en este caso. Va a producir un aumento del vaciado gástrico, va a propiciar el vaciado gástrico. Va a propiciar también, como les digo, el movimiento, la motilidad del estómago. ¿Para qué? En primer lugar, para que se pueda mezclar con el ácido gástrico, que también estimula. Entonces, esta gastrina va a propiciar entonces el inicio de la digestión en el estómago. ¿Por qué? Porque la gastrina estimula, como dice acá, la secreción del ácido gástrico. Este ácido gástrico, para que pueda actuar aquí en el estómago, tiene que ser mezclado con los alimentos que están llegando al estómago, obviamente. Entonces, también tiene que aumentar la motilidad, los movimientos de mezcla del estómago. Entonces, también va a aumentar la motilidad del propio estómago, del propio cuerpo gástrico. Y a su vez también va a propiciar la función de bomba pilórica. Esto no está en este capítulo, está en capítulos posteriores, capítulo 64 si no me equivoco, pero se los quería mencionar de todas maneras. Por ahora, solo importante saber que la gastrina aumenta la motilidad y estimula la secreción de ácido gástrico y crecimiento mucoso. Muy bien, ahora tenemos a la colecistocinina. La colecistocinina va a ser secretada por las células y ya no del estómago, ya no hay secreción en el estómago de colecistocinina, sino ya va a ser prácticamente intestino delgado, ¿no? Duodeno y ayuno e ilio, que es intestino delgado. Entonces, esta colecistocinina se va a secretar mediante el estímulo de las proteínas, grasas y ácidos. Tenemos aquí el estímulo de las grasas. Ahora, ¿por qué grasas? Las grasas tienen una particularidad que tienen una digestión lenta. Entonces, tienen una digestión lenta. Cuando pasan las grasas del estómago al duodeno, al yeyuno, ¿no? Para poder ser procesadas, o sea, digeridas, demoran mucho más que otros alimentos que hemos ingerido. Entonces, estas grasas necesitan más tiempo para poder ser digeridas. Esa lentitud propicia que la colecistocinina le diga al estómago que trate de aguantar el vaciado gástrico, o sea, que no vacíe el estómago. ¿Por qué? Porque se va a demorar el intestino delgado en procesar esas grasas. Por eso es que la colecistocinina
inhibe el vaciamiento gástrico, como vemos acá. Principalmente por las grasas, porque las grasas tienen una digestión muy lenta. Ahora, en cuanto a los ácidos, recordemos que el estómago tiene un epitelio cilíndrico que sirve, está adaptado para pues soportar este medio ácido. Sin embargo, duodeno y ayuno no están adaptados a medios tan ácidos como los procedentes del estómago. Para eso entonces tenemos que amortiguar este ácido y un ácido se amortigua siempre con una base. Una base, llámese bicarbonato, por ejemplo. Entonces, tenemos acá secreción de bicarbonato pancreático, o sea, secreción pancreática, que nos va a ayudar, obviamente, a amortiguar este ácido del estómago. Entonces, para esto nos sirve también la colecistocinina. Al detectar ácidos, al detectar grasas, va, en primer lugar, con las grasas, inhibir el vaciamiento gástrico y con los ácidos, obviamente, secreción de bicarbonato pancreático para poder inhibir este ácido procedente del estómago. Asimismo, también va a contraer la vesícula biliar. ¿Para qué nos sirve la contracción de la vesícula biliar? Obviamente para secretar lo que es la bilis. Ahora, esto lo vamos a ver en el capítulo 66, si mal no recuerdo, ya que ahí vamos a ver la emulsión de las grasas. Entonces, esta bilis está muy implicada con lo que es digestión de grasas. Para eso también se produce una contracción biliar, de la vesícula biliar, para producir esta bilis importante para poder emulsionar la grasa, o sea, dividir la grasa y digerirla. Ya se va a ver con mucho más detalle en próximos videos. Entonces, eso en cuanto a la colecistocinina. Ahora, en cuanto a la secretina, voy a borrar esto. En cuanto a la secretina, va a ser secretada por las células S del duodeno y ayuno ileón también, con estímulo a ácidos y grasas. O sea, cuando hayan estos dos, estas células S van a recibir las señales para poder secretar la secretina, ¿no? Entonces, si estamos hablando de grasas, como les había dicho anteriormente, va a inhibir también, va a tratar de retrasar el vaciamiento gástrico. Ahora, les había dicho que la gastrina propicia el vaciamiento gástrico, ¿no? Propicia que el estómago se vacíe. No está aquí, pero propicia el vaciamiento gástrico. Al inhibir nosotros esta gastrina, indirectamente también estamos inhibiendo el vaciamiento gástrico, que es justamente lo que necesitamos porque ya les había dicho que las grasas demoran en digerirse. Y tenemos que inhibir el vaciado gástrico porque pues va a tomar mucho más tiempo hasta que se libere, hasta que se procese todas las grasas, recién ya se va a producir el vaciamiento gástrico para que siga pasando el contenido del estómago al intestino y que pues siga el proceso de digestión. Pero mientras tanto, mientras estén las grasas digiriéndose, el vaciamiento gástrico se tiene que mantener inhibido, porque no hay espacio para que se siga procesando más alimento, ya que en este momento el intestino está ocupado procesando lo que son las grasas. También, con respecto a los ácidos, entonces también vamos a tener bicarbonato para poder inhibir estos ácidos, ¿no? Bicarbonato pancreático, bicarbonato biliar también tenemos, ¿no? Asimismo nos dice que la secretina también estimula la secreción de pepsina y el crecimiento de páncreas exocrino. Eso en cuanto a la secretina. Vamos a hablar ahora entonces del péptido insulinotrópico o también denominado péptido inhibidor gástrico. Este péptido insulinotrópico, desde que vemos insulinotrópico, o sea, insulina, ya vemos que va a estimular la liberación, obviamente, de insulina. ¿Por qué estimulación de insulina? Porque la insulina lo que hace, a grandes rasgos, se podría decir que es actuar cuando hay glucosa, pero aquí no hay glucosa. Bueno, resulta que estos hidratos de carbono, al final, los productos finales de la digestión de los hidratos de carbono son glucosa. Así que, técnicamente, hidrato de carbono se puede traducir como glucosa. Entonces, glucosa tiene que estimular la liberación de insulina para poder almacenar esta glucosa, ay, perdón, para poder almacenar esta glucosa para que luego sirva como energía. Cuando se necesita, cuando falta glucosa, ahí ya entra a tallar el glucagón para poder liberar esta glucosa. Eso ya es parte de otro tema. Lo importante aquí es que los hidratos de carbono van a estimular la liberación del péptido insulinotrópico para que a su vez libere la insulina. Por otra parte, también vemos que inhibe el ácido gástrico. Y su mismo nombre lo dice también, ¿no? Péptido insulinotrópico dependiente de glucosa o también denominado péptido inhibidor gástrico. Por lo tanto, va a inhibir la función gástrica. Y su mismo nombre lo dice también, ¿no? Péptido insulinotrópico dependiente de glucosa
o también denominado péptido inhibidor gástrico. Entonces, este nombre de inhibidor gástrico ya nos da a entender de que una de sus funciones es inhibir la actividad gástrica, entonces inhibe la secreción del ácido gástrico. Algo que también hace el péptido insulinotrópico, que no está aquí mencionado, es que también disminuye lo que es la función de bomba pilórica. Que la bomba pilórica no es más que el proceso de vaciamiento del estómago al duodeno de la bomba pilórica. Por último, tenemos a la motilina. Como su mismo nombre lo dice, motilina lo que va a hacer es aumentar la motilidad, tanto del estómago como del intestino. Ahora, hay una cosa interesante en cuanto a la motilina, que Gaito nos menciona que la motilina se libera en forma cíclica, en forma de ondas de motilidad gástrica, que aproximadamente recorren el estómago y el intestino delgado cada 90 minutos, cuando no se ha ingerido nada, o sea, en ayuno. Estas ondas de motilidad gástrica, de motilidad gastrointestinal, porque interviene tanto estómago e intestino delgado, así que sería gastrointestinal, se les denomina complejos mioeléctricos interdigestivos. Y también una cosa importante que me había olvidado de mencionar de la colecistocinina es que inhibe el apetito. ¿Y por qué inhibe el apetito? Para evitar más que todo que sigamos ingiriendo comida. Y recordemos que se inhibe el vaciamiento gástrico. O sea, quiere decir que el estómago se encuentra parcialmente lleno, no se ha liberado del todo por los procesos que ya les había mencionado anteriormente. Entonces, el estómago no se ha liberado del todo, por lo tanto, no está vacío completamente para poder recibir nueva comida, nuevo alimento. Por eso la colecistocinina también inhibe el apetito. Muy bien, ahora tenemos a los movimientos funcionales del tubo digestivo. Vamos a tener dos tipos. El primero, que es las contracciones peristálticas o también denominado peristaltismo, y el segundo, que son las contracciones de mezcla o también denominadas de segmentación, contracciones de segmentación. Entonces vamos a empezar con las contracciones peristálticas. Estas contracciones peristálticas, como dice aquí, no solamente se dan en tracto digestivo o tubo digestivo, sino también se van a dar en conductos biliares, en conductos glandulares y en uréteres, que justamente lo vimos en fisiología renal. ¿Cuáles van a ser los estímulos para que pueda producirse un patrón peristáltico? La distensión y la irritación. La distensión ahorita la vamos a explicar, que justamente es esta, pero voy a enfatizar en la irritación. Cuando hay una sustancia, valga la redundancia, irritante que esté causando daño al tubo digestivo, lo que va a producir es que el cuerpo intente sacar esa sustancia lo más rápido posible y para eso aumenta las contracciones peristálticas para aumentar la velocidad con la que pasa esa sustancia tóxica, esa sustancia irritante, y poderla evacuar en forma de heces, ¿no? Poderla eliminar en forma de heces. Pero aquí surge un problema. Resulta de que en el intestino grueso se absorbe la mayor cantidad de agua de estas heces, o sea, bueno, para formar en realidad las heces, y que queden una masa de consistencia sólida, que es ya lo que conocemos como materia fecal o heces, ¿no? Entonces, al aumentar el peristaltismo, porque en un intento desesperado del organismo de poder eliminar esa sustancia irritante, no da tiempo de absorber la suficiente cantidad de agua que debería absorberse en condiciones normales. Pasa tan rápido porque aumenta mucho el peristaltismo, aumenta mucho la velocidad, que al final no termina de absorberse toda esa agua. Y esa agua al final termina perdiéndose también en forma de diarrea, y ahí es donde aparece la diarrea. Es por eso que en una diarrea, pues obviamente nos deshidratamos, porque no recuperamos esa agua que deberíamos recuperarla cuando se da la absorción en el intestino grueso. Entonces quería enfatizar nada más en eso, porque la irritación aumenta el peristaltismo. Bien, ahora hablando de la distensión, que justamente lo tenemos acá. La distensión, como ya les había dicho, puede ser, por ejemplo, si estamos hablando de esófago, puede ser porque el bolo alimenticio está causando que estire las paredes del esófago y eso se le denomina distensión, como lo vemos aquí, ¿no? Está estirando las paredes del esófago. Y esta distensión produce que aparezca un patrón peristáltico. En el intestino, pues obviamente ya no es bolo alimenticio, sino quimo, pero es el mismo principio, ¿no? Hay una masa que está produciendo una distensión y esa distensión produce un patrón peristáltico. Ahora, ¿de qué consta ese patrón peristáltico? El patrón peristáltico no es más que una contracción o la aparición del anillo, una distensión y una inhibición, que no lo menciono aquí, pero también hay una inhibición. ¿Cómo así? Bueno, vamos a verlo ahorita. Cuando se produce la distensión, en el lugar que se produce la distensión, 2 a 3 centímetros antes, nos menciona Guyton, se produce la contracción o la aparición de un anillo contráctil o anillo peristáltico. Aquí vemos la contracción, ¿no?
Este es el anillo peristáltico, que va a ir moviéndose progresivamente para ir empujando esta masa, como lo vemos acá, ¿no? Va a ir empujando, empujando. Entonces ahí tenemos ya las dos partes de ese patrón peristáltico, la contracción, 2 o 3 centímetros antes, y la distensión, que fue la que desencadenó este patrón peristáltico. Pero ahí no queda todo. Siempre luego de esta distensión se produce una inhibición o una relajación del músculo que está después, ¿no? De esta parte. Siempre delante de de esa distensión se produce una inhibición, llamada también inhibición o relajación receptiva, como su mismo nombre lo dice, es para poder recibir el contenido que está enviando el anillo peristáltico, ¿no? Que está empujando. Pero no solamente para eso, tiene un propósito mucho más importante, que es la apertura de los esfínteres. El esfínter esofágico interno, por ejemplo, si estamos hablando de esófago, el esfínter pilórico, ¿no? El esfínter iliocecal. Entonces tiene una función muy importante. ¿Por qué? Porque esos esfínteres se mantienen normalmente contraídos, se mantienen cerrados. Y al momento que llega una sustancia que es empujada por el peristaltismo, esta inhibición que siempre va adelante va a propiciar que una vez que llegue, por ejemplo, acá, ya llegó por acá al esfínter, cualquier esfínter, puede ser el esfínter esofágico, el esfínter pilórico, cualquier tipo de esfínter, inhiba también al esfínter y lo aperture, lo abra. Entonces, abre el esfínter para que pueda pasar este contenido que está siendo empujado por el anillo peristáltico, ¿no? Para eso nos sirve esta inhibición. Entonces, el patrón peristáltico va a estar conformado por un anillo de contracción, un anillo contráctil, ¿no? Que se produce 2 o 3 centímetros detrás, o sea, para poder empujar esta masa, la distensión, que fue la que desencadenó el patrón peristáltico, y adelante de todo eso, la relajación receptiva o inhibición receptiva también. Entonces, esos tres factores son los que forman el patrón peristáltico. Luego, hay una peculiaridad del peristaltismo en el tubo digestivo, de que el peristaltismo siempre va en dirección anal, o sea, siempre desde la boca hasta el ano, porque ni modo que vaya un antiperistaltismo, porque si no vomitaríamos, ¿no? Entonces, lo normal es que vaya siempre de la boca hacia el ano, en esa dirección. Entonces, el reflejo mientérico, reflejo peristáltico, que es el que se produce obviamente que aparezca el patrón peristáltico, y el movimiento de ese patrón peristáltico en dirección anal, es lo que se conoce como ley del intestino. Entonces, la ley del intestino es que el peristaltismo siempre va en dirección anal. Esa es la ley del intestino. Luego, muy importante saber que el plexo mientérico o de Auerbach, recordemos que habían dos plexos, un mientérico y un submucoso, estamos hablando del mientérico, está implicado en el peristaltismo. Ahora, cuando hay una inhibición de este plexo mientérico o cuando está ausente, las contracciones peristálticas son muy tenues o simplemente no hay contracciones peristálticas. Entonces, es muy importante este plexo mientérico para que aparezca el peristaltismo. Sin este plexo mientérico hay deficiencia de peristaltismo o ausencia total del peristaltismo. Por ejemplo, cuando se administra atropina, ¿la atropina qué es lo que hace? ¿Cuál es el efecto de la atropina? Es ¿qué inhibe? Las terminaciones colinérgicas. ¿Qué tiene que ver las terminaciones colinérgicas aquí? Hablamos de colinérgico cuando estamos hablando de la acetilcolina. Y la acetilcolina trabaja con el parasimpático. Y el parasimpático, junto con la acetilcolina, producen el aumento de la motilidad, el aumento de los movimientos intestinales, gastrointestinales. Entonces, cuando cuando se administra atropina, estas terminaciones colinérgicas se inhiben, por lo tanto, la acetilcolina no puede actuar. Y estas terminaciones colinérgicas, esta acetilcolina, estimulan este plexo mientérico. Por lo tanto, si no hay esto, toda la cadena se rompe y tampoco podemos estimular el plexo mientérico. Por eso, cuando hay administración de atropina, desaparece este peristaltismo, ¿no? Porque estamos inhibiendo el plexo mientérico. Ya para terminar con esta parte del peristaltismo, nada más recordarles, estímulo parasimpático aumenta peristaltismo y un estímulo parasimpático intenso obviamente va a aumentar muchísimo el peristaltismo y un estímulo simpático todo lo contrario, inhibe el peristaltismo. Solamente para recordar eso. Muy bien, entonces ahora continuamos con movimientos funcionales del tubo digestivo, ¿no? Ahora vamos a ver los movimientos de segmentación.
o las contracciones de segmentación, también denominadas de mezcla, ¿no? Sirven para la mezcla. Sin embargo, es necesario decir que los movimientos peristálticos que lo acabamos de ver en la anterior diapositiva también sirven como mezcla, como contracciones de mezcla. ¿Cómo? Lo vamos a ver ahorita. Entonces, aquí tenemos un estómago, esófago, estómago, píloro, duodenal. Aquí hay un esfínter, que es el esfínter pilórico, ¿no? Entonces, cuando comienza el peristaltismo en el estómago, que va a ser el peristaltismo, obviamente es su movimiento de propulsión, va a propulsar, valga la redundancia, va a empujar el contenido estomacal, contenido gástrico, por por este esfínter, que es el esfínter pilórico. Ahora, todo esto de acá, todo este contenido, no va a poder pasar por este esfínter en una sola propulsión, va a tener que ir bombeando progresivamente, ¿no? El estómago. Pero cuando se produce la propulsión, cuando se produce el peristaltismo, empuja el contenido, pasa un poco de contenido, pero lo que no pasó choca en el píloro y se regresa. Luego se vuelve a dar otra contracción, pasa un poquito y lo que no pasó vuelve a chocar y se regresa. Y en ese movimiento está chocando y regresando, chocando en el píloro y regresando. Al final termina mezclando esa, ese contenido, ¿no? Termina también favoreciendo al mezclado. Por eso es que se dice que los movimientos peristálticos, cuando se encuentran con un esfínter, también tienen la funcionalidad de mezcla. Bien, entonces, ya mencionado eso, continuamos con las contracciones de segmentación ya propiamente dichas. Pues vamos a borrar el dibujo. Y aquí tenemos entonces las contracciones de segmentación. Son bastante fáciles. Como su mismo nombre lo dice, va a segmentar el tubo digestivo en varias partes, ¿no? Aquí vemos un anillo peristáltico, acá otro anillo, acá otro, acá otro. Entonces, segmenta el contenido. Segmenta el tubo, perdón. Si están de diferentes colores, no quiere decir que sea diferente contenido. En realidad es el mismo, sino que es para saber que este contenido, este color, pertenece al primer segmento, este el segundo segmento, este el tercer segmento y este el cuarto segmento. Y así sucesivamente. No es que sea diferente contenido, sino para efecto de la explicación, nada más. Una vez que se haya producido eso, se van a producir unas posteriores contracciones, pero ya no en el mismo lugar, sino se podría decir que en el centro de donde se dieron las primeras contracciones. O sea, entre las dos primeras contracciones, entre la segunda y la tercera, entre la tercera y la cuarta, entre ambas. O sea, la vemos como vemos aquí, ¿no? Acá, acá. ¿Y qué va a producir? Que obviamente la mitad se mezcle con la otra mitad de acá, como vemos aquí, ¿no? Parte celeste se ha mezclado con la parte verde, parte celeste acá se ha mezclado con la parte verde de acá, y así sucesivamente se va mezclando, ¿no? Se va mezclando el contenido. Entonces, esas son las contracciones de segmentación que sirven para la mezcla. Estas contracciones sí son especializadas para la mezcla propiamente dicha, ¿no? Las otras contracciones peristálticas favorecen a la mezcla, pero pues por un efecto secundario se podría decir, ¿no? Porque se encuentra con una barrera que es un esfínter y termina mezclando. Ahora, ¿cuánto demoran las contracciones de segmentación? Nos menciona Guyton que las primeras contracciones se dan, como lo hemos visto acá, se dan las primeras contracciones, y luego de 5 a 30 segundos se dan las segundas contracciones que vemos acá, ¿no? Que sean en lugares diferentes, en el centro, prácticamente. Luego 5 o 30 segundos más y vuelve a seguir el proceso. Y se sigue dando la mezcla. Bien, entonces ahora vamos a hablar del flujo sanguíneo gastrointestinal, o también denominada circulación esplácnica. Cuando hablamos de la circulación esplácnica, va a ser la unión o la suma en realidad del flujo sanguíneo del tubo digestivo, del vaso, del páncreas, que no se encuentra en la imagen, y del hígado. Entonces, la suma de todos esos flujos viene a ser la circulación esplácnica. Ahora vemos como, por ejemplo, aquí el vaso, su drenaje por la vena esplénica, el intestino, o sea, las venas intestinales, que llevan los nutrientes que han sido absorbidos del proceso de digestión, van ¿a dónde? A la vena porta. Todos van a la vena porta, para luego ir al hígado. ¿Y para qué van al hígado? Resulta que en el hígado van a pasar por una serie de sinusoides hepáticos, en donde van a haber células. Ahí están ahí las células retículo endoteliales, que sirven para la eliminación de bacterias,
Y también tenemos que las células retículo epiteliales, con la ayuda de las células parenquimatosas principales, o también denominadas hepatocitos, nos van a servir para almacenar de la mitad a los 2/3 de todos los elementos que han sido absorbidos, de todos los nutrientes que han sido absorbidos. Pero entonces todos los nutrientes absorbidos pasan a la circulación portal para luego pasar al hígado y ser almacenados ahí en el hígado. No. Aquí tenemos que las sustancias hidrosolubles, o sea, las no grasas, son las que sí pasan a la sangre portal, sí pasan a través de la vena porta para llegar al hígado. Las hidrosolubles. Las grasas no. Las grasas más bien se van a la circulación linfática y evitan el paso por el hígado. ¿Y a dónde se van a ir? Van a terminar desembocando en el conducto torácico. Las grasas. Las sustancias hidrosolubles, por su parte, sí pasan a través de los sinusoides hepáticos, obviamente para hacer eliminación de bacterias y para almacenar los nutrientes que han sido absorbidos. ¿Cuáles son las sustancias hidrosolubles entonces? Estamos hablando de hidrato de carbono, por ejemplo, estamos hablando de proteínas. Esas sustancias sí se almacenan en el hígado. Se almacena de la mitad a los 2/3 de todos los nutrientes absorbidos. Muy bien, entonces ahora vamos a ver lo que es la anatomía de la irrigación gastrointestinal. Vemos cómo la irrigación gastrointestinal es bastante densa, ¿no? Gasta bastante porcentaje del gasto cardíaco. Entonces, ya vamos a ver un mecanismo más adelante que sirve para poder restringir la irrigación gastrointestinal cuando está en reposo y poderle pasar a órganos que realmente lo necesitan. Eso lo vamos a explicar más adelante. Solo para mencionarles, la irrigación gastrointestinal está dada por las mesentéricas, principalmente la mesentérica superior, que va a irrigar todo lo que es intestino delgado, ¿no? Llámese yeyuno e ilion, incluso la parte del ciego, el apéndice, colon ascendente y la mitad del colon transverso. La mesentérica inferior es la que se encarga de la otra mitad del transverso, el descendente y el sigmoides. Entonces, principalmente mesentérica superior, intestino delgado y la mitad del colon derecho, y la mesentérica inferior, mitad del colon izquierdo, ¿no? Entonces, la que más irrigación tiene, obviamente, la mesentérica inferior, superior, perdón. ¿Esa irrigación a dónde va a ir? Ya, a intestino delgado y grueso, pero ¿a dónde exactamente? A los haces musculares, a las vellosidades intestinales y a los vasos submucosos. Ahora, ¿cuáles van a ser las causas del aumento del flujo sanguíneo gastrointestinal? En primer lugar, secreción de la mucosa. La mucosa va a secretar algunas sustancias vasodilatadoras, como por ejemplo la colecistocinina, la gastrina, la secretina y el PIP. Estas sustancias son vasodilatadoras, por lo tanto aumentan el calibre y propician que más sangre llegue al sistema gastrointestinal. Otra causa es la secreción de las glándulas gástricas, que van a secretar también sustancias vasodilatadoras, pero en este caso van a ser de glándulas gástricas. La primera es de mucosa, la segunda también sustancias vasodilatadoras, pero de las glándulas gástricas. ¿Cuáles son estas? La calidina y la bradicinina, que son vasodilatadores bastante potentes. Y la tercera causa es la disminución de oxígeno, el proceso de isquemia. Entonces, ¿por qué se da este proceso? En primer lugar, cuando aumenta, ¿no? Cuando se produce un peristaltismo, los músculos comienzan a utilizar más oxígeno y comienza a haber un déficit de oxígeno. Este déficit de oxígeno propicia la aparición de la adenosina. Nos menciona el libro que incluso puede aumentar hasta 4 veces el nivel de adenosina. Y la adenosina es un vasodilatador muy conocido, ¿no? Un vasodilatador muy potente, que puede aumentar el flujo entre un 50 y un 100% de la irrigación gastrointestinal. Entonces ahí tenemos las tres causas principales del aumento de flujo en irrigación gastrointestinal. Muy bien, ahora hablando un poquito del control nervioso también, que es importante mencionar, el control nervioso del flujo sanguíneo gastrointestinal. Nos menciona Guyton que cuando hay una estimulación del estómago, de la parte distal del colon por las fibras parasimpáticas, se produce un aumento del flujo sanguíneo y también un aumento de la secreción gástrica. Ahora, aumento de flujo entonces y aumento de la secreción gástrica. Ahora, el aumento de la secreción gástrica, ya, lo da el parasimpático. Sin embargo, el aumento de flujo no es un efecto directo del parasimpático, sino es un efecto secundario en realidad de la estimulación parasimpática. Es un efecto primario, sí, pero de la secreción gástrica. ¿Qué quiere decir? Que el aumento de flujo se da gracias a que el parasimpático estimula la secreción gástrica y esta secreción gástrica, o estas glándulas gástricas, eh, producen la secreción de sustancias vasodilatadoras, como habíamos dicho, por ejemplo, la bradicinina. Y esta es la que en realidad afecta al flujo sanguíneo, aumentando, ¿no? Aumenta el flujo sanguíneo. No es efecto directo del parasimpático, es un efecto secundario.
Importante hacer énfasis en esa parte. ¿Por qué? Porque el parasimpático tiene un efecto secundario en el flujo sanguíneo, pero el simpático sí tiene un efecto directo y primario en el flujo sanguíneo. El simpático produce una vasoconstricción muy potente y es directa. No pasa por ningún intermediario. En el caso del parasimpático, sí. Entonces ahora vamos a hablar del simpático. El sistema simpático produce una vasoconstricción. Vasoconstricción. Esa vasoconstricción va a producir una isquemia. ¿Por qué? Porque al reducir tanto el flujo sanguíneo, pues al final va a haber un déficit de oxígeno, entonces va a producir isquemia. ¿Qué es lo que pasa? Que el simpático siempre se le pasa un poquito la mano al contraer, al producir una vasoconstricción de las arteriolas. Entonces, al final termina habiendo una isquemia. Sin embargo, luego de unos minutos nos menciona que el flujo sanguíneo vuelve a la normalidad, o sea, ya no hay isquemia, se regula. A ese proceso se le denomina escape autorregulador. ¿Y por qué está dado? Porque lo mismo, el mismo principio, al producir esa isquemia por una vasoconstricción demasiado potente, al final va a terminar habiendo un déficit de oxígeno, no hay oxígeno, y este oxígeno va a liberar, ese déficit de oxígeno, perdón, va a liberar lo que es la adenosina. Y esta adenosina sí es un vasodilatador muy potente, que al final termina regulando o superando en realidad la vasoconstricción producida por el simpático. Y de esa manera es como se va regulando el flujo sanguíneo, ¿no? Eso nos menciona que después de unos minutos de la vasoconstricción generada por el sistema simpático, se da este escape autorregulador, que es este proceso que les acabo de mencionar. Ahora, ¿para qué es importante mantener la irrigación gastrointestinal cuando el sistema gastrointestinal no está funcionando? Por ejemplo, no estamos comiendo, no hay proceso de digestión. ¿Por qué? Porque hay músculos, hay células, hay glándulas que tienen que nutrirse. Está bien que no estén funcionando, pero tienen que nutrirse, ¿no? Entonces, para eso se mantiene la irrigación gastrointestinal, pero restringida, mucho menos que la irrigación gastrointestinal cuando el sistema gastrointestinal está activado. Para eso hay una regulación del simpático y del parasimpático. Cuando hay una estimulación gástrica, el parasimpático automáticamente estimula la secreción de las glándulas gástricas y aumenta lo que es el flujo sanguíneo para, pues, que tenga flujo sanguíneo, los haces musculares, como lo estamos viendo acá, para que puedan tener oxígeno, para poder producir las contracciones, los vasos submucosos, para que se puedan producir lo que son las secreciones, las biocidas intestinales, entonces, toda la irrigación gastrointestinal aumenta. Cuando no es necesario, se restringe, pero se mantiene una irrigación estándar, se podría decir, para poder evitar la isquemia y la posterior necrosis de las células, en este caso del sistema gastrointestinal. Importante saber que hay un efecto de vasoconstricción simpática cuando se produce, por ejemplo, un ejercicio intenso. Entonces, vamos a borrar eso para explicar eso. Cuando se produce un ejercicio intenso, ejercicio, realmente, ¿quién está demandando oxígeno? ¿Quién necesita oxígeno? El músculo estriado, ¿no? El músculo esquelético, es lo mismo, músculo estriado, músculo esquelético. Si estamos corriendo, por ejemplo, de miembros inferiores. Entonces, quien está necesitando la sangre es el músculo esquelético, no el sistema gastrointestinal. Para eso se produce una vasoconstricción simpática, el simpático actúa aquí y se produce una vasoconstricción. ¿Para qué? Para reducir el flujo sanguíneo, reducir la cantidad de sangre que esté en el sistema gastrointestinal y el resto podérselo pasar a quien realmente lo necesita en este momento, que son los músculos esqueléticos de los miembros inferiores si estamos corriendo, por ejemplo. Es un ejemplo que les estoy dando. También sirve para en un caso de choque hemorrágico. Entonces, en un choque hemorrágico estamos perdiendo mucha sangre. Entonces, para poder compensar la pérdida de sangre, también se produce una vasoconstricción de lo que son las vísceras de la irrigación de los vasos de las vísceras gastrointestinales para que la sangre restante pueda ir a suplir la sangre que se está perdiendo por la hemorragia, ¿no? Y no poder, y tratar de evitar el shock hipovolémico, ¿no? Que justamente el choque se da por la baja de presión, cuando no hay mucha sangre, o hay déficit de sangre en una hemorragia, baja demasiado la presión y eso produce un shock hipovolémico que puede llegar incluso a la muerte. Entonces, cuando hay déficit de sangre, siempre se priorizan los órganos nobles. ¿Cuáles son los órganos nobles? Corazón, cerebro y riñones, ¿no? Aunque Guyton en esta parte nos menciona solamente corazón y cerebro, o encéfalo, pero los tres órganos nobles son corazón, cerebro y riñones. Entonces, cuando hay déficit de oxígeno, cuando hay pérdida de sangre y hay una cantidad de sangre limitada, siempre se prioriza irrigar estos tres órganos.
Una cosa interesante también para añadir acá es que en un choque hemorrágico, al producirse la vasoconstricción de la irrigación de los vasos gastrointestinales, puede contribuir a un aumento de 200 a 400 mililitros de sangre adicional para poder tratar de contrarrestar ese déficit o esa pérdida de sangre que se está dando en el choque hemorrágico, una hemorragia. Muy bien, ahora para terminar vamos a hablar del mecanismo de flujo sanguíneo a contracorriente de las vellosidades. Este mecanismo sanguíneo a contracorriente es un sistema de cortocircuito. El 80% de la circulación arteriolar de las vellosidades sigue este sistema de cortocircuito. Y como su mismo nombre lo dice, es un sistema de cortocircuito, o sea, va a cortar el circuito propiamente dicho, valga la redundancia. Supone que el circuito normal debería ser este, arteria y luego pasa a vénula, sistema de drenaje venoso. Sin embargo, vemos como de aquí nomás corta y de frente se pasa a la vena. Acá también corta y de frente se pasa a drenaje venoso. Entonces, ese corte que hace del circuito normal se le denomina cortocircuito, propiamente dicho. Entonces, vemos cómo en realidad la sangre arterial pasa y prácticamente se desvía antes de llegar a la punta, ¿no? La punta de la vellosidad, se puede decir, la parte más apical. Entonces, sin embargo, esta disposición, este sistema de cortocircuito, por más de que es el 80% de toda la circulación arteriolar, no significa un peligro de necrosis para la vellosidad, ¿no? Están adaptadas para eso. Sin embargo, cuando por ejemplo hay un shock circulatorio, sí va a haber un déficit de sangre. Entonces, si de por sí ya está restringido lo que son la irrigación de la parte apical de las vellosidades o las vellosidades en sí por este mismo sistema de cortocircuito de contracorriente, si hay un shock circulatorio, lo que va a producir es que va a haber una isquemia. Y esta isquemia sí puede producir una necrosis, ¿no? Cuando está mucho tiempo expuesta a bajas condiciones de oxígeno o a condiciones nulas de oxígeno, pues obviamente las células se mueren y eso es lo que conocemos como necrosis. Entonces, gracias a esta necrosis vamos a ir perdiendo vellosidades, ya no van a haber vellosidades. Entonces, a eso se le denomina atrofia de las vellosidades, ¿no? Y recordemos que las vellosidades son las que nos proporcionan la mayor área de absorción. Entonces, también va a haber una disminución en el área de absorción y por lo tanto una disminución en la función de absorción del intestino. Importante mencionar, y ya para terminar con esta parte, muy bien, ya para terminar con esta parte, es importante mencionar que el sistema contracorriente que siguen estas vellosidades es análogo, o sea, es muy parecido al sistema de contracorriente de los vasos rectos del riñón. Bien, como bibliografía usé el Tratado de Fisiología Médica, Guyton Hall, edición número 14. Entonces, aquí hemos terminado con todo el capítulo 63. Espero que les haya gustado el video, los dos videos del capítulo 63, y lo más importante, que hayan entendido este capítulo. No olviden dejar su like y suscribirse al canal. Nos vemos en próximos videos.